Hace 50 millones de años no había hielo en ningún lugar de la Tierra, ni en el Polo Norte, ni en el Polo Sur, ni en las cimas de las montañas más altas. El planeta entero era un invernadero tropical. Palmeras crecían en el Ártico, cocodrilos nadaban en el océano donde hoy está Groenlandia. Y el nivel del mar estaba 70 metros más alto que hoy, cubriendo ciudades enteras que aún no existían. Este no fue un evento breve, sino un estado que duró millones de años. Hoy descubrirás cómo era la Tierra sin hielo. ¿Por qué sucedió? Y si podríamos estar dirigiéndonos hacia ese estado nuevamente. Si te fascinan las transformaciones extremas de nuestro planeta, no olvides suscribirte al canal. Para comprender lo extraordinario que era este mundo sin hielo, primero necesitamos entender lo inusual que es nuestra Tierra actual. Vivimos en lo que los geólogos llaman una era de hielo. Esto puede sonar extraño, porque cuando pensamos en eras de hielo, imaginamos mamuts lanudos, glaciares cubriendo Europa y América del Norte, y cazadores prehistóricos enfrentando el frío extremo. Eso fue la última glaciación máxima, hace aproximadamente 20.000 años. Pero técnicamente todavía estamos en una era de hielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay hielo permanente en los polos. La Antártida está cubierta por una capa de hielo de casi 2 kilómetros de espesor en promedio. Groenlandia tiene su propia capa masiva de hielo. Los glaciares cubren montañas en todo el mundo. Mientras exista hielo permanente en cualquier parte del planeta, estamos en una era de hielo, aunque sea un periodo relativamente cálido dentro de esa era, lo que llamamos un interglacial. Esta era de hielo actual comenzó hace aproximadamente 34 millones de años, cuando el hielo comenzó a formarse en la Antártida. Antes de eso, durante decenas de millones de años, la Tierra había estado completamente libre de hielo. Y si retrocedemos aún más en el tiempo geológico, encontramos que la Tierra ha alternado entre dos estados climáticos fundamentales, invernadero y era de hielo. Durante un estado de invernadero, no hay hielo permanente en ningún lugar del planeta. Las temperaturas globales son mucho más altas que hoy. Los gradientes de temperatura entre el ecuador y los polos son mucho menores. Y el clima es generalmente más húmedo y más uniforme. Durante una era de hielo hay casquetes polares permanentes, las temperaturas globales son más bajas, y hay una diferencia dramática entre las regiones ecuatoriales y polares. Aquí está el dato sorprendente. Durante aproximadamente el 80% de los últimos 500 millones de años, la Tierra ha estado en modo invernadero. Las eras de hielo son la excepción, no la regla. El hielo que vemos hoy en los polos es geológicamente reciente y temporal. Si pudieras tomar una instantánea aleatoria de la Tierra en cualquier momento de su larga historia, lo más probable es que verías un planeta sin hielo. El último gran período de invernadero ocurrió durante el Eoceno, que duró desde hace aproximadamente 56 millones de años hasta hace 34 millones de años. El nombre Eoceno viene del griego y significa el amanecer de lo reciente, porque fue durante este período que muchos grupos modernos de mamíferos comenzaron a evolucionar y diversificarse. Pero lo que hace que el Eoceno sea particularmente fascinante para los científicos del clima es que fue extraordinariamente cálido. No solo sin hielo, sino activamente caliente. Las temperaturas globales promedio eran entre 8 y 12 grados Celsius, más altas que las actuales. Esto puede no sonar como mucho, pero en términos climáticos es una diferencia enorme. Para poner esto en perspectiva, la diferencia de temperatura entre el mundo actual y el pico de la última glaciación, hace 20.000 años, es de solo unos 5 grados Celsius. El Eoceno era el doble de cálido que esa diferencia. Dentro del Eoceno, hubo un periodo particularmente extremo, llamado el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PTM por sus siglas en inglés.
Esto ocurrió hace aproximadamente 56 millones de años y duró alrededor de 150.000 a 200.000 años. Durante el PTM, las temperaturas globales aumentaron entre 5 y 8 grados adicionales en un periodo geológicamente muy corto, tal vez solo unos pocos miles de años. ¿Qué causó este calentamiento extremo? La evidencia apunta a una liberación masiva de carbono a la atmósfera. Los científicos han encontrado una firma química distintiva en los sedimentos de este período. Una caída dramática en la proporción de carbono 13 a carbono 12, lo que indica que grandes cantidades de carbono orgánico fueron liberadas rápidamente. La fuente exacta de este carbono sigue siendo debatida. Podría haber sido la liberación de metano de hidratos en el fondo del océano, reservorios congelados de gas metano que se vuelven inestables cuando el océano se calienta. Podría haber sido actividad volcánica masiva asociada con la apertura del Atlántico Norte. Probablemente fue una combinación de ambos, con el vulcanismo iniciando el calentamiento y los hidratos de metano amplificándolo en una retroalimentación descontrolada. Lo inquietante sobre el PETM es cuán rápido ocurrió y cuán similar es, en algunos aspectos, a lo que estamos haciendo hoy. Estamos liberando carbono a la atmósfera a un ritmo que podría ser incluso más rápido que el PTM. Pero llegaremos a esas implicaciones modernas más adelante. Por ahora, exploremos cómo era realmente la Tierra sin hielo. Comencemos con los polos. Hoy, el Polo Norte está cubierto por hielo marino flotante, sin tierra debajo, solo el océano Ártico congelado. Groenlandia, la isla más grande del mundo, está enterrada bajo kilómetros de hielo. El Polo Sur está ocupado por la Antártida, un continente entero cubierto por la capa de hielo más grande del planeta. Las temperaturas en el interior de la Antártida pueden caer por debajo de menos 80 grados Celsius. Es el lugar más frío, seco y ventoso de la Tierra. Ahora imagina esos mismos lugares durante el Eoceno. El Ártico no tenía hielo en absoluto. El océano Ártico era cálido, con temperaturas superficiales de aproximadamente 20 a 23 grados Celsius, similar al Mediterráneo actual. Groenlandia estaba cubierta de bosques de coníferas y bosques caducifolios. Fósiles encontrados en Groenlandia del Eoceno incluyen hojas de árboles, tortugas y cocodrilos. Cocodrilos, en Groenlandia. La Antártida era aún más dramáticamente diferente. En lugar de hielo, tenía bosques templados y subtropicales. Helechos, hayas del sur, araucarias, todas crecían en un continente que hoy es un desierto helado. Los científicos han perforado núcleos de hielo en la Antártida y han encontrado, debajo del hielo moderno, sedimentos del Eoceno que contienen polen y esporas de estas plantas antiguas. En 2012, un equipo de científicos publicó un descubrimiento notable. Habían extraído un núcleo de sedimentos del fondo marino cerca de la Antártida, que contenía polen preservado del Eoceno. El análisis reveló que la Antártida, en ese momento, tenía temperaturas de verano que alcanzaban unos 25 grados Celsius, más cálidas que muchos lugares en Europa hoy. No había oscuridad invernal total como hoy, porque la Tierra todavía tenía su inclinación axial, pero los bosques antárticos habían evolucionado para sobrevivir los largos crepúsculos invernales. Las latitudes medias, donde hoy están Europa, Asia y América del Norte, eran sustancialmente más cálidas que en la actualidad. París tenía un clima subtropical. Londres experimentaba temperaturas que hoy asociaríamos con el norte de África. América del Norte central estaba cubierta por bosques tropicales húmedos. Wyoming, que hoy es relativamente árido, era un pantano tropical lleno de palmeras, cocodrilos y primates tempranos. Los trópicos también eran más cálidos que hoy, pero la diferencia era menos dramática. Lo notable era que la diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos era mucho menor que en el mundo moderno. Hoy,
puede haber una diferencia de más de 100 grados Celsius entre los puntos más cálidos del Ecuador y los más fríos de la Antártida. Durante el Eoceno, esa diferencia podría haber sido de solo 30 a 40 grados. Esto tenía implicaciones profundas para la circulación atmosférica y oceánica. Los vientos y las corrientes oceánicas son impulsados en gran medida por gradientes de temperatura. Cuando la diferencia entre el Ecuador y los polos es pequeña, estos sistemas circulatorios son más débiles y tienen patrones diferentes. El clima global del Eoceno era probablemente más húmedo en general, con menos desiertos y más precipitaciones distribuidas más uniformemente. Cuando todo el hielo de la Tierra se derrite, el agua tiene que ir a algún lugar, y ese lugar es el océano. Hoy, las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia, junto con todos los glaciares del mundo, contienen aproximadamente 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar subiría aproximadamente 65 a 70 metros. 70 metros. Para poner esto en perspectiva, un edificio típico de 20 pisos tiene aproximadamente 60 metros de altura. Imagina el océano subiendo hasta el piso 20 de los rascacielos costeros. Ciudades enteras desaparecerían bajo las olas. Nueva York estaría sumergida hasta Manhattan Central. Londres quedaría bajo el agua. Shanghái, Tokio, Mumbai, todas inundadas. Florida no existiría en absoluto, sería solo una serie de pequeñas islas. Los Países Bajos desaparecerían completamente. Durante el Eoceno, este era precisamente el estado de los océanos. Pero la geografía era aún más dramáticamente diferente, porque los continentes mismos estaban en posiciones distintas. La deriva continental, el lento movimiento de las placas tectónicas, había colocado los continentes en configuraciones diferentes hace 50 millones de años. La Antártida todavía no se había separado completamente de América del Sur y Australia. Todavía había conexiones terrestres o marítimas muy poco profundas que permitían que las corrientes oceánicas cálidas del Ecuador fluyeran alrededor del continente antártico, manteniéndolo caliente. Esto es crucial porque una vez que la Antártida se aisló completamente y la corriente circumpolar antártica se estableció hace aproximadamente 34 millones de años, el continente comenzó a enfriarse rápidamente y el hielo empezó a acumularse. India, que había sido una isla separada durante decenas de millones de años, estaba en proceso de colisionar con Asia. Esta colisión eventualmente levantaría el Himalaya, las montañas más altas del mundo, pero durante el Eoceno temprano, ese proceso apenas estaba comenzando. El área que hoy es el Tíbet era mucho más baja y estaba cubierta de bosques subtropicales en lugar de la meseta alta y árida que vemos hoy. El océano Atlántico era más estrecho. América del Norte y del Sur no estaban completamente conectadas todavía. El istmo de Panamá no existía, permitiendo que las corrientes oceánicas fluyeran libremente entre lo que hoy son el Atlántico y el Pacífico. Este intercambio de agua tenía efectos significativos en la circulación oceánica global. El mar Mediterráneo era mucho más grande, extendiéndose más al norte, en lo que hoy es Europa Central. Partes de lo que hoy es el Medio Oriente estaban bajo el agua. El Golfo Pérsico era más extenso. En general, las áreas bajas de los continentes estaban inundadas, creando mares interiores poco profundos que cubrían millones de kilómetros cuadrados. Estos mares poco profundos eran criaderos para la vida marina. Los océanos cálidos del Eoceno bullían con diversidad. Los arrecifes de coral se extendían mucho más al norte y al sur que hoy, acercándose casi a los círculos polares. Tortugas marinas gigantes, algunas del tamaño de automóviles pequeños, nadaban en estos mares cálidos. Los primeros cetáceos, los ancestros de las ballenas y delfines modernos, estaban evolucionando rápidamente durante este período. De hecho, el Eoceno es cuando ocurrió una de las transiciones evolutivas más notables,
El regreso de los mamíferos al mar. Los ancestros de las ballenas comenzaron como mamíferos terrestres de 4 patas, similares a los lobos, que vivían cerca del agua. Durante el Eoceno evolucionaron gradualmente en criaturas totalmente acuáticas. Los fósiles de este período incluyen formas transicionales fascinantes como Ambulocetus, que podía caminar en tierra pero pasaba la mayor parte de su tiempo en el agua, y Basilosaurus, una ballena temprana que todavía tenía pequeñas patas traseras vestigiales. Los océanos cálidos también significaban que los patrones de circulación oceánica eran fundamentalmente diferentes. Hoy, las aguas frías y densas se hunden en las regiones polares y fluyen a lo largo del fondo del océano hacia el ecuador, impulsando la circulación termohalina global, a veces llamada la cinta transportadora oceánica. Esta circulación distribuye calor alrededor del planeta y juega un papel crucial en la regulación del clima. Pero durante el Eoceno, sin agua fría polar, este sistema funcionaba de manera muy diferente. Las corrientes profundas probablemente eran más lentas y menos vigorosas. El océano profundo era significativamente más cálido que hoy. Mientras que las profundidades del océano moderno están cerca del punto de congelación, típicamente entre 1 y 3 grados Celsius, las aguas profundas del Eoceno podrían haber estado entre 10 y 15 grados Celsius, o incluso más cálidas en algunas cuencas. Estos océanos profundos más cálidos tenían implicaciones importantes para la química oceánica. El agua más cálida contiene menos oxígeno disuelto. Esto significaba que grandes extensiones del fondo oceánico del Eoceno eran probablemente anóxicas, sin oxígeno suficiente para soportar la mayoría de las formas de vida. Cuando los organismos marinos morían y se hundían hasta el fondo, se descomponían en condiciones de bajo oxígeno, creando sedimentos oscuros y ricos en carbono. De hecho, muchos de los depósitos de petróleo que explotamos hoy se formaron durante períodos de invernadero como el Eoceno. La combinación de alta productividad biológica en las aguas superficiales cálidas y condiciones anóxicas en las profundidades creó las condiciones perfectas para preservar materia orgánica que eventualmente se transformó en petróleo. Es una ironía que la quema de ese petróleo antiguo ahora esté contribuyendo a empujar a la Tierra hacia otro estado de invernadero. El nivel del mar más alto y la geografía diferente también afectaron profundamente la vida en tierra. Las líneas costeras eran dramáticamente diferentes. Grandes áreas que hoy son interiores continentales estaban cubiertas por mares poco profundos. Esto creó más hábitats costeros y estuarinos, ambientes donde el agua dulce de los ríos se encuentra con el agua salada del océano. Estos hábitats son increíblemente productivos biológicamente. Los estuarios del Eoceno habrían sido criaderos para innumerables especies de peces, crustáceos, moluscos y otros organismos marinos. También habrían atraído a grandes depredadores, tanto terrestres como acuáticos. Los cocodrilos gigantes del Eoceno, algunos de los cuales alcanzaban longitudes de más de 12 metros, merodeaban estos estuarios, cazando peces, tortugas y cualquier mamífero desafortunado que se acercara demasiado al agua. En tierra, la ausencia de hielo significaba que no había glaciares para moldear el paisaje. Hoy, muchas de las características del terreno que damos por sentado, valles en forma de U, lagos glaciares, morrenas, fueron creadas por el movimiento de glaciares durante las eras de hielo. Durante el Eoceno, sin glaciares, estos paisajes no existían. En cambio, el modelado del terreno estaba dominado por ríos, erosión y actividad volcánica. Los ríos del Eoceno eran probablemente más grandes y más numerosos que hoy, alimentados por mayores precipitaciones. El clima más húmedo significaba que incluso las regiones que hoy son áridas probablemente recibían lluvias abundantes. El Sahara, el desierto más grande del mundo hoy, era durante partes del Eoceno una sabana verde con lagos y ríos.
Los fósiles encontrados en lo que ahora es el desierto del Sahara incluyen cocodrilos, peces e incluso ancestros tempranos de ballenas, evidencia de que alguna vez fue una región bien regada. Este mundo más húmedo también significaba menos polvo en la atmósfera. Hoy, grandes cantidades de polvo del Sahara son transportadas a través del Atlántico hasta la cuenca del Amazonas, donde fertilizan la selva tropical. Durante el Eoceno, con menos desiertos, este transporte de nutrientes habría funcionado de manera diferente, afectando la productividad de los ecosistemas distantes. Las montañas jóvenes del Eoceno también estaban sufriendo erosión intensa. Las montañas rocosas en América del Norte habían sido levantadas relativamente recientemente y todavía eran escarpadas y altas. Los ríos que descendían de estas montañas transportaban enormes cantidades de sedimentos, creando vastas llanuras aluviales en las tierras bajas. Estos sedimentos eventualmente se convertirían en algunas de las formaciones rocosas que los geólogos estudian hoy para reconstruir el clima del Eoceno. Las islas volcánicas también eran comunes durante este período. La actividad tectónica era intensa en muchas regiones, creando cadenas de islas volcánicas en los océanos. Algunas de estas islas eran temporales, surgiendo del mar en erupciones violentas y luego erosionándose de nuevo bajo las olas en millones de años. Otras se convirtieron en parte de continentes más grandes, a través de procesos tectónicos. La vida durante el Eoceno era radicalmente diferente de lo que vemos hoy, no solo en términos de qué especies existían, sino en cómo se distribuían por todo el planeta. El clima cálido y uniforme permitía que muchos grupos de plantas y animales vivieran en latitudes que hoy serían imposibles para ellos. Comencemos con los bosques. Durante el Eoceno, los bosques cubrían aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, comparado con alrededor del 30% hoy. Estos bosques se extendían desde los trópicos hasta las regiones polares, creando un cinturón verde casi continuo alrededor del planeta. Pero estos no eran los mismos tipos de bosques en todas partes. Cerca del Ecuador, bosques tropicales húmedos similares a la selva amazónica moderna dominaban el paisaje. Estos bosques estaban llenos de árboles de hoja ancha, lianas trepadoras, helechos gigantes y palmeras. La diversidad de especies era asombrosa, con cientos de especies de árboles coexistiendo en áreas relativamente pequeñas. A medida que te movías hacia latitudes más altas, los bosques tropicales daban paso a bosques subtropicales y templados. Estos contenían mezclas de árboles de hoja ancha y coníferas. Las secuoyas gigantes y los cipreses calvos crecían en regiones que hoy tienen climas mucho más fríos. De hecho, algunos de los fósiles de secuoya más septentrionales se han encontrado en la isla Axel Heiberg, en el Ártico canadiense, a solo 1.100 kilómetros del Polo Norte. Estos bosques polares eran únicos porque tenían que lidiar con algo que ningún bosque moderno experimenta: meses de oscuridad continua seguidos de meses de luz continua. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, las regiones polares experimentan el fenómeno del sol de medianoche en verano y la noche polar en invierno. Los árboles del Eoceno polar habían evolucionado estrategias para sobrevivir estos extremos. Durante el verano polar, con luz las 24 horas, los árboles podían fotosintetizar constantemente, acumulando energía. Luego, durante el invierno oscuro, entraban en un estado de latencia, viviendo de las reservas que habían acumulado. Los anillos de crecimiento en los fósiles de madera del Eoceno polar muestran patrones de crecimiento rápidos seguidos de períodos de poco o ningún crecimiento, evidencia de este ciclo estacional extremo. La vida animal durante el Eoceno era igualmente diversa y en muchos casos sorprendentemente grande. Este era un tiempo de experimentación evolutiva, cuando muchos grupos de mamíferos modernos estaban surgiendo y diversificándose rápidamente después de la extinción de los dinosaurios no aviares,
66 millones de años antes. Los primates, el grupo al que pertenecemos los humanos, estaban floreciendo durante el Eoceno. Los primeros primates similares a lémures y tarseros vivían en los bosques tropicales y subtropicales. Los fósiles de primates del Eoceno se han encontrado tan al norte como Wyoming y tan al sur como la Antártida, demostrando cuán ampliamente distribuidos estaban en este mundo cálido. Los mamíferos ungulados, los ancestros de caballos, rinocerontes y otros herbívoros modernos también estaban evolucionando rápidamente, pero lucían muy diferentes de sus descendientes modernos. Los caballos del Eoceno, como Hyracotherium, eran del tamaño de perros pequeños, tenían 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras, y vivían en bosques densos en lugar de praderas abiertas. Los rinocerontes del Eoceno incluían tanto formas terrestres como semiacuáticas. Algunos, como Coelodonta, pasaban gran parte de su tiempo en el agua, similar a los hipopótamos modernos. El clima cálido y húmedo creaba abundantes hábitats acuáticos que estos mamíferos explotaban. Los depredadores del Eoceno eran igualmente diversos. Los creodontos, un grupo ahora extinto de mamíferos carnívoros, eran los principales depredadores terrestres. Algunos alcanzaban tamaños impresionantes. Yaenodon, uno de los creodontos más grandes, podía crecer hasta el tamaño de un oso moderno y probablemente cazaba en manadas. Pero quizás los depredadores más fascinantes del Eoceno eran las aves. Este era el tiempo de las aves del terror. Enormes aves carnívoras no voladoras que dominaban algunos ecosistemas. Gastornis, que vivía en Europa y América del Norte, medía más de 2 metros de altura y tenía un pico masivo capaz de aplastar huesos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que Gastornis cazaba mamíferos, pero evidencia reciente sugiere que podría haber sido principalmente herbívoro, usando su pico poderoso para romper nueces y semillas duras. En los océanos, como mencionamos anteriormente, los cetáceos estaban experimentando una radiación evolutiva explosiva, pero también había otros depredadores marinos impresionantes. Los tiburones gigantes, incluyendo ancestros tempranos del megalodón, patrullaban los mares cálidos. Las serpientes marinas alcanzaban longitudes de más de 10 metros, y los cocodrilos marinos, algunos de los cuales crecían hasta 15 metros de largo, eran depredadores ápice en muchas regiones costeras. La flora del Eoceno también incluía muchas plantas con flores modernas que reconoceríamos hoy. Las palmeras eran ubicuas, creciendo mucho más al norte de lo que lo hacen actualmente. Los fósiles de hojas de palma se han encontrado en Wyoming, Montana e incluso Alaska. Esto nos da una idea concreta de cuán diferente era el clima. Lugares que hoy tienen inviernos duros y nevados, una vez tuvieron palmeras balanceándose en la brisa cálida. Las gramíneas, que hoy cubren vastas praderas y sabanas, eran raras durante el Eoceno. Los paisajes abiertos dominados por pastos no evolucionaron hasta mucho más tarde, en el Mioceno. Durante el Eoceno, incluso las áreas que hoy son praderas estaban cubiertas de bosques o humedales. Los insectos del Eoceno incluían muchas formas que serían reconocibles hoy, pero también algunas que eran notablemente diferentes. Las hormigas estaban diversificándose rápidamente y comenzando a desempeñar roles ecológicos importantes. Las abejas y otros insectos polinizadores estaban coevolucionando con las plantas con flores en rápida diversificación, y los insectos que se alimentan de madera, como las termitas, prosperaban en los extensos bosques. Una característica notable de los ecosistemas del Eoceno era la ausencia de biomas que hoy damos por sentado. No había tundra, porque no había regiones permanentemente frías. No había grandes desiertos, porque el clima era generalmente húmedo. No había praderas, porque los pastos aún no habían evolucionado para dominar paisajes abiertos. El mundo del Eoceno era, en muchos sentidos, más uniforme biológicamente,
con variaciones más sutiles entre diferentes regiones. Sin embargo, todavía había alguna diferenciación ecológica. Los bosques ecuatoriales eran diferentes de los bosques polares. Las costas tenían ecosistemas diferentes de los interiores continentales. Las montañas creaban gradientes de elevación con diferentes comunidades de plantas y animales en diferentes alturas. Pero en general, la biodiversidad estaba más ampliamente distribuida geográficamente que en el mundo moderno. Esta distribución amplia de la vida tenía que ver con la ausencia de barreras climáticas extremas. Hoy, muchas especies están limitadas en su distribución por el frío. Los reptiles, que son de sangre fría y necesitan calor externo para regular su temperatura corporal, están en gran medida confinados a regiones tropicales y templadas cálidas. Pero durante el Eoceno, los reptiles podían vivir mucho más cerca de los polos. Los cocodrilos son un ejemplo perfecto. Hoy, los cocodrilos se encuentran principalmente en los trópicos. El cocodrilo que vive más al norte es el cocodrilo americano, que apenas llega al sur de Florida. Pero durante el Eoceno, los cocodrilos vivían en el Ártico. Los fósiles de cocodrilos se han encontrado en la isla Ellesmere, en el Ártico canadiense, a aproximadamente 78 grados de latitud norte, bien dentro del círculo polar ártico. Esto nos dice algo crucial sobre las temperaturas invernales del Eoceno. Los cocodrilos no pueden sobrevivir temperaturas prolongadas por debajo de aproximadamente 10 grados Celsius. El hecho de que vivieran tan al norte significa que incluso durante el invierno polar oscuro, las temperaturas permanecían relativamente suaves, probablemente no cayendo por debajo del punto de congelación durante períodos prolongados. Las tortugas son otro buen indicador climático. Como los cocodrilos, las tortugas son de sangre fría y sensibles al frío. Los fósiles de tortugas del Eoceno se han encontrado en latitudes muy altas, incluyendo la Antártida. Algunas de estas tortugas eran enormes. Stupendemis, una tortuga de agua dulce que vivía en América del Sur durante el Mioceno tardío, pero que tenía ancestros en el Eoceno, tenía un caparazón de más de 3 metros de diámetro, haciéndola la tortuga más grande que jamás haya existido. El Eoceno no duró para siempre. Después de millones de años de condiciones de invernadero, la Tierra comenzó a enfriarse. Este enfriamiento fue gradual al principio, casi imperceptible en escalas de tiempo humanas, pero inexorable. Y eventualmente, hace aproximadamente 34 millones de años, marcando la transición del Eoceno al Oligoceno, algo dramático sucedió. El hielo comenzó a formarse en la Antártida. Este evento, conocido como la transición Eoceno-Oligoceno, o EOT por sus siglas en inglés, fue uno de los cambios climáticos más significativos de los últimos 50 millones de años. En un período geológicamente corto, quizás solo unos pocos cientos de miles de años, las temperaturas globales cayeron entre 4 y 5 grados Celsius. Los océanos se enfriaron. El nivel del mar bajó aproximadamente 70 metros, a medida que el agua se bloqueaba en la creciente capa de hielo antártica. Y el clima global cambió de un estado de invernadero a uno de hielo. ¿Qué causó este cambio dramático? Los científicos han identificado varios factores que probablemente trabajaron juntos. El primer factor fue la tectónica de placas. Como mencionamos anteriormente, la Antártida había estado conectada o en proximidad cercana a otros continentes durante el Eoceno. Pero hace aproximadamente 35 a 30 millones de años, la Antártida finalmente se separó completamente de América del Sur. El pasaje de Drake, el tramo de océano entre la punta de América del Sur y la península antártica, se abrió. Simultáneamente, la Antártida se estaba separando de Australia. Esto creó un canal oceánico continuo alrededor de la Antártida, y una vez que este canal se abrió, algo fundamental cambió en la circulación oceánica global. Se estableció la corriente circumpolar antártica. Esta corriente es única en los océanos del mundo. Es la única corriente que fluye completamente alrededor del planeta
sin ser interrumpida por tierra. Fluye de oeste a este, impulsada por los vientos del oeste que dominan las latitudes del sur, y tiene un efecto profundo en el clima antártico. Aísla el continente térmicamente. Antes de que existiera esta corriente, las aguas cálidas del océano podían fluir hacia el sur desde los trópicos hasta la Antártida, manteniendo el continente relativamente cálido. Pero una vez que la corriente circumpolar antártica se estableció, creó una barrera. Las aguas cálidas del norte no podían penetrar fácilmente hacia el sur. La Antártida quedó rodeada por un cinturón de agua fría que la aislaba del calor ecuatorial. El resultado fue que la Antártida comenzó a enfriarse rápidamente. Las temperaturas de verano cayeron por debajo del punto de congelación. La nieve que caía en invierno ya no se derretía completamente en verano. Año tras año, la nieve se acumulaba, comprimiéndose en hielo. Los glaciares comenzaron a formarse, y en cuestión de unos pocos cientos de miles de años, la Antártida pasó de ser un continente boscoso a estar cubierta de hielo. Pero la tectónica de placas no fue el único factor. También hubo cambios en los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Los científicos pueden reconstruir las concentraciones pasadas de CeO2 usando varios métodos, incluyendo el análisis de isótopos de carbono en fósiles marinos y la composición química de antiguas cortezas de suelo preservadas. Estos estudios muestran que los niveles de CeO2 disminuyeron significativamente durante el Eoceno tardío. Durante el pico del Eoceno temprano, las concentraciones de CeO2 podrían haber sido tan altas como 1000 a 1500 partes por millón, aproximadamente 3 a 4 veces los niveles preindustriales de 280 partes por millón. Pero para el final del Eoceno, las concentraciones habían caído a aproximadamente 600 a 800 partes por millón. ¿Por qué disminuyó el CO2? Varios procesos probablemente contribuyeron. Uno fue el aumento de la meteorización química de las rocas. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua de lluvia, forma un ácido débil que reacciona con las rocas, particularmente las rocas silicatadas. Esta reacción consume CO2 de la atmósfera y eventualmente bloquea el carbono, en minerales como el carbonato de calcio, que se deposita en el fondo del océano. El levantamiento de montañas aumenta la tasa de meteorización, porque expone roca fresca a la atmósfera. Durante el Eoceno tardío y el Oligoceno, varias cadenas montañosas importantes estaban siendo levantadas por la tectónica de placas. El Himalaya estaba creciendo a medida que India colisionaba con Asia. Las montañas rocosas y los Andes también estaban siendo elevados. Este aumento en la meteorización habría extraído CO2 de la atmósfera, contribuyendo al enfriamiento. Otro factor pudo haber sido el entierro de carbono orgánico. Los bosques extensos del Eoceno producían grandes cantidades de material vegetal. Cuando las plantas morían, parte de este material orgánico era enterrado en sedimentos antes de que pudiera descomponerse completamente. Este carbono enterrado era efectivamente removido del ciclo del carbono activo, reduciendo los niveles atmosféricos de CO2 a largo plazo. También hay evidencia de que podría haber habido cambios en las emisiones volcánicas de CO2. Las erupciones volcánicas son una fuente importante de dióxido de carbono a la atmósfera. Si la actividad volcánica global disminuyó durante el Eoceno tardío, esto habría reducido la tasa a la que se añadía CO2 a la atmósfera, permitiendo que los sumideros naturales de carbono disminuyeran gradualmente las concentraciones. Una vez que la Antártida se congeló, creó una retroalimentación positiva que amplificó el enfriamiento. El hielo es altamente reflectante, devolviendo aproximadamente el 80% de la luz solar que lo golpea de vuelta al espacio. Esto se llama el efecto albedo. La roca y la vegetación oscuras absorben la mayor parte de la luz solar, pero el hielo blanco la refleja. Entonces, a medida que el hielo cubría la Antártida,
el continente se volvía más brillante. Menos luz solar era absorbida, lo que significaba menos calentamiento. Esto permitía que más hielo se formara, lo que aumentaba aún más el albedo, lo que causaba más enfriamiento. Este ciclo de retroalimentación ayudó a estabilizar la capa de hielo antártica una vez que comenzó a formarse. El enfriamiento de la Antártida tuvo efectos en cascada en todo el planeta. Los océanos globales se enfriaron a medida que el agua fría del océano Antártico se propagaba hacia el norte. Los patrones de circulación oceánica cambiaron. Las corrientes atmosféricas se ajustaron a la nueva distribución de temperatura. El clima se volvió más estacional y más variable. Los ecosistemas de todo el mundo respondieron a estos cambios. Los bosques tropicales se retrajeron hacia el ecuador. Los bosques templados se desplazaron hacia latitudes más bajas. Las especies que no podían adaptarse a las condiciones más frías se extinguieron o se retiraron a refugios más cálidos. Los mamíferos evolucionaron para adaptarse al nuevo mundo más frío. Algunos desarrollaron pelaje más grueso. Otros se volvieron más grandes, porque los cuerpos más grandes pierden calor más lentamente que los cuerpos pequeños, una relación conocida como la regla de Bergman. Los ecosistemas de praderas comenzaron a expandirse en algunas regiones a medida que los climas se volvían más secos y estacionales, favoreciendo los pastos sobre los bosques. Pero el enfriamiento no fue uniforme ni instantáneo. Tomó millones de años para que la Tierra transitara del estado de invernadero del Eoceno al mundo con hielo del Oligoceno y períodos posteriores. Y durante ese tiempo hubo fluctuaciones. Hubo períodos de calentamiento temporal, cuando el hielo se retiró parcialmente, seguidos de períodos de enfriamiento renovado, cuando el hielo avanzó nuevamente. En el hemisferio norte, el hielo tardó mucho más en establecerse permanentemente. Mientras que la Antártida se congeló hace 34 millones de años, las capas de hielo permanentes no se formaron en el Ártico hasta hace solo aproximadamente 2,5 a 3 millones de años, al comienzo del Pleistoceno. Esto se debe a que el Ártico es un océano rodeado de continentes, una configuración muy diferente de la Antártida, que es un continente rodeado de océanos. Para que se forme hielo permanente en el Ártico, los continentes circundantes también necesitaban estar lo suficientemente fríos. Esto requirió un enfriamiento global adicional, más allá de lo que ocurrió durante la transición, Eoceno-Oligoceno. Ese enfriamiento adicional vino gradualmente durante decenas de millones de años, impulsado por la continua disminución de los niveles de CO2 y cambios tectónicos adicionales, como el cierre del pasaje de Panamá, que alteró la circulación oceánica. Entonces, el viaje de la Tierra desde el invernadero del Eoceno hasta la era de hielo actual fue un proceso largo y complejo que involucró la interacción de la tectónica de placas, el ciclo del carbono, la circulación oceánica y las retroalimentaciones climáticas. No fue un simple cambio de encendido-apagado, sino una transición gradual con muchas etapas. Ahora llegamos a la pregunta que probablemente ha estado en tu mente desde el comienzo. ¿Podríamos estar dirigiéndonos hacia otro estado de invernadero? Estamos deshaciendo 34 millones de años de enfriamiento global y empujando a la Tierra de regreso a las condiciones del Eoceno. La respuesta corta es sí. Estamos moviendo al planeta en esa dirección, pero hay matices importantes que necesitamos entender. Primero, consideremos lo que estamos haciendo a la atmósfera. Desde el comienzo de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, los humanos hemos estado quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, a un ritmo acelerado. Estos combustibles son carbono orgánico antiguo que fue enterrado durante millones de años, mucho de él durante períodos de invernadero como el Eoceno. Al quemarlos, estamos liberando ese carbono de vuelta a la atmósfera como dióxido de carbono. Los niveles preindustriales de CO2 eran de aproximadamente 280 partes por millón. Hoy hemos superado las 420 partes por millón
Y seguimos subiendo. Esto es más alto que en cualquier momento de los últimos 3 millones de años. Estamos añadiendo CeO2 a la atmósfera aproximadamente 100 veces más rápido que las tasas naturales más altas en el registro geológico. Pero todavía estamos muy por debajo de las concentraciones del Eoceno temprano, que eran de 1000 a 1500 partes por millón. Entonces, aunque nos estamos moviendo en la dirección de un invernadero, todavía no hemos alcanzado los niveles de gases de efecto invernadero de ese período. Sin embargo, aquí está la parte inquietante: la tasa de cambio. Durante el Eoceno, los niveles de CeO2 subieron durante miles o incluso millones de años. Los ecosistemas y las especies tenían tiempo para adaptarse, migrar o evolucionar. Pero estamos cambiando la composición de la atmósfera en décadas. Esta velocidad sin precedentes no da tiempo a los ecosistemas para ajustarse. El calentamiento que hemos causado hasta ahora, aproximadamente 1,2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, ya está teniendo efectos medibles. Los glaciares se están retirando en todo el mundo. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa. El nivel del mar está subiendo. Los patrones climáticos están cambiando. Las especies están migrando hacia los polos o hacia altitudes más altas. Si continuamos en nuestra trayectoria actual, las proyecciones sugieren que podríamos ver un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para el final de este siglo. Esto todavía no alcanzaría las condiciones del Eoceno temprano, que eran entre 8 y 12 grados más cálidas que las preindustriales. Pero nos pondría en camino hacia ese estado. Y aquí está el problema con las retroalimentaciones climáticas. Una vez que comienzas a activar ciertos procesos, pueden volverse autosostenibles. Consideremos el metano atrapado en el permafrost ártico y en los hidratos de metano en el fondo del océano. A medida que el planeta se calienta, el permafrost se descongela, liberando metano. Los océanos se calientan, desestabilizando potencialmente los hidratos de metano. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CeO2, aunque permanece en la atmósfera por menos tiempo. Si se liberan grandes cantidades de metano, podrían acelerar el calentamiento, lo que liberaría más metano, en una retroalimentación descontrolada. Esto es esencialmente lo que los científicos creen que sucedió durante el PETM hace 56 millones de años. Un calentamiento inicial, probablemente causado por vulcanismo, desestabilizó los hidratos de metano, liberando enormes cantidades de metano que amplificaron dramáticamente el calentamiento. No estamos en peligro inmediato de repetir el PETM, pero la posibilidad de activar retroalimentaciones similares es real si el calentamiento continúa. Otra retroalimentación preocupante es el derretimiento del hielo. Como mencionamos, el hielo tiene un albedo alto, reflejando la luz solar de vuelta al espacio. A medida que el hielo se derrite, es reemplazado por océano oscuro o tierra oscura, que absorben más luz solar. Esto causa más calentamiento, lo que derrite más hielo. Esta retroalimentación ya está en marcha en el Ártico, donde el hielo marino se ha reducido dramáticamente en las últimas décadas. Si Groenlandia y la Antártida Occidental perdieran sus capas de hielo completamente, algo que podría tomar siglos o milenios, pero que parece cada vez más plausible en algunas trayectorias de calentamiento, el nivel del mar subiría aproximadamente 70 metros. Esto es casi exactamente el mismo aumento del nivel del mar que existía durante el Eoceno cuando no había hielo. Ciudades costeras de todo el mundo desaparecerían. Cientos de millones de personas tendrían que ser reubicadas. Deltas de ríos enormemente productivos como el Nilo, el Ganges y el Mekong estarían bajo el agua. La geografía del planeta cambiaría fundamentalmente. Pero incluso sin llegar a un derretimiento completo del hielo, el calentamiento continuo alteraría dramáticamente los ecosistemas. Los bosques tropicales se expandirían hacia latitudes más altas.
Los desiertos podrían encogerse a medida que los patrones de precipitación cambian, pero también podrían formarse nuevos desiertos en diferentes ubicaciones. Las especies se verían obligadas a migrar o adaptarse rápidamente. La diferencia crucial entre el Eoceno y nuestro futuro potencial es que el Eoceno evolucionó durante millones de años, mientras que nosotros estamos forzando cambios en décadas. Las especies del Eoceno tuvieron tiempo de evolucionar y adaptarse. Las especies modernas, enfrentando cambios rápidos mientras también lidian con pérdida de hábitat, contaminación y otros estreses humanos, podrían no tener esa opción. Esto plantea profundas preguntas éticas y prácticas. ¿Tenemos la responsabilidad de prevenir un retorno al estado de invernadero? Podemos hacerlo. Y si no podemos, ¿cómo nos adaptamos a un planeta radicalmente transformado? La buena noticia es que, a diferencia de los procesos geológicos naturales que causaron el invernadero del Eoceno, el calentamiento moderno es causado por actividades humanas. Y lo que los humanos causan, los humanos pueden potencialmente detener o revertir. Tenemos opciones que la Tierra antigua no tenía. Podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la transición a energías renovables: solar, eólica, hidráulica, nuclear. Podemos aumentar la eficiencia energética. Podemos proteger y restaurar bosques que absorben CO2 de la atmósfera. Podemos desarrollar tecnologías para capturar carbono directamente del aire o de las chimeneas de las centrales eléctricas. Ya hay señales de progreso. Las energías renovables están creciendo rápidamente y volviéndose más baratas. Muchos países se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero en las próximas décadas. La conciencia pública sobre el cambio climático está aumentando. Pero el tiempo es crucial. Cada década de retraso hace que el problema sea más difícil de resolver y aumenta la probabilidad de activar retroalimentaciones climáticas peligrosas. Y cuanto más nos acerquemos a las condiciones del Eoceno, más difícil será volver atrás. El Eoceno nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que la Tierra puede existir en estados climáticos radicalmente diferentes del actual. El hielo no es permanente. El nivel del mar puede ser dramáticamente diferente. Los ecosistemas pueden transformarse completamente. Segundo, nos muestra que estos cambios tienen consecuencias profundas para la vida. La geografía cambia. Las especies se adaptan, migran o se extinguen. Los climas locales se transforman. Lo que funciona en un estado climático puede no funcionar en otro. Tercero, nos muestra que las transiciones entre estados climáticos pueden ser desencadenadas por cambios relativamente pequeños en factores clave, como las concentraciones de CO2 o la configuración de los continentes. Y una vez que comienza una transición, puede tener un impulso propio debido a las retroalimentaciones. Finalmente, nos muestra que necesitamos pensar en escalas de tiempo mucho más largas que los ciclos políticos o económicos típicos. El clima opera en décadas, siglos y milenios. Las decisiones que tomamos hoy afectarán no solo a nuestros hijos, sino a nuestros descendientes remotos, y de hecho a todas las formas de vida en la Tierra. La Tierra sin hielo del Eoceno era un planeta fascinante, con bosques tropicales en los polos, cocodrilos en Groenlandia y océanos 70 metros más altos. Pero no era un mundo que la humanidad moderna pudiera habitar cómodamente. Nuestras ciudades, nuestra agricultura, nuestra infraestructura, todo está adaptado al clima actual con sus casquetes polares y su nivel del mar relativamente bajo. Regresar a un estado de invernadero sería catastrófico para la civilización humana tal como la conocemos. Pero entender cómo era la Tierra en ese estado, cómo llegó allí y cómo eventualmente salió de él, nos da las herramientas para evitar ese destino. El futuro no está escrito. Podemos elegir un camino diferente del que estamos actualmente, pero solo si actuamos con la urgencia que la situación merece.
El Eoceno es tanto una advertencia como una guía. Una advertencia de lo que podría suceder si no cambiamos de rumbo, y una guía para entender los procesos climáticos que podrían llevarnos allí. Cuando mires las capas de hielo de hoy, en las noticias o en fotografías, recuerda, no siempre han estado ahí, y podrían no estar ahí para siempre. Son visitantes temporales en un planeta que durante la mayor parte de su historia ha estado libre de hielo. Depende de nosotros decidir si preservamos este visitante o si permitimos que se derrita, regresando a la Tierra a un estado que no ha visto en decenas de millones de años. Si esta exploración del pasado climático de la Tierra y sus lecciones para nuestro futuro te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro planeta, te invito a que te suscribas al canal, porque entender la historia de la Tierra es crucial para navegar su futuro. Cada era geológica tiene lecciones que enseñarnos, y juntos podemos explorar estas lecciones y lo que significan para nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, hasta la última Tierra sin hielo. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios de nuestro planeta extraordinario.